Muy buenas noches para todos y estamos muy impresionados por la oportunidad que nos ha dado nuestro Dios de poder estar aquí en esta nueva casa de adoración de la Iglesia Bautista de la Quinta. Estamos agradeciendo a Dios por todas las personas que Él usó para que hoy podamos tener este sitio aquí. Y sobre todo, lo fundamental de este lugar es que este pueda ser un sitio donde constantemente se hable la palabra de Dios y constantemente personas de esta comunidad puedan acercarse al Señor, entregarse a Él y vivir acorde a su voluntad. Para esta noche de inauguración está con nosotros el pastor Joel Díaz. Él ha venido desde Cárdenas con su esposa que le acompaña para tener el primer mensaje en este lugar. Y estamos pidiéndole a Dios que este sea una oportunidad en la cual alguno de ustedes que está aquí presente y aún no ha tenido un encuentro con Jesucristo pueda tenerlo. Esa será la más bella de las Navidades. Será el momento más extraordinario en su vida. Así que quisiera que nos pusiéramos en pie para orar y entregar este lugar a nuestro amado pastor. Señor, en esta noche estamos agradecidos por lo que tú has hecho aquí en este lugar. Gracias por la iglesia, por cada hermano que decidió por ti. Gracias te damos, oh Dios, por este templo que se consagra a ti en esta noche. Gracias, oh Dios, por las personas que usaste para construir este lugar. Gracias, Padre, por cada hijo tuyo de esta comunidad, los misioneros que han trabajado en esta comunidad, los hermanos que han invertido tiempo de sus vidas para predicar el mensaje de tu palabra en esta comunidad. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con esta iglesia. Nuestros hermanos han vivido tiempos difíciles en este año, pero sabemos, oh Dios, que tú como Señor y dador de vida tienes hoy en tu presencia a hermanos de esta iglesia que han partido. Te agradecemos por la fidelidad de ellos y estamos completamente seguros, oh Dios, que hoy están en un mejor lugar. Esperamos en algún momento estar allí juntos, celebrando la grandeza de lo que tú has hecho por nosotros. En esta noche, oh Señor, queremos también, Padre, pedirte por nuestro hermano Joel, que ha de traer mensaje tuyo para esta iglesia y para los hermanos que nos visitan. Úsalo con el poder de tu Espíritu y que esta sea también noche de salvación. Amén. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse. Gracias. Bien, hermanos y amigos, damos gracias a Dios, ¿verdad?, por poder estar aquí en esta noche. Agradezco la invitación que me han hecho para estar aquí en este tiempo y en este lugar. Y bueno, damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de traerle la palabra, de compartirle. Y hoy lo que quiero es explicarle algo, ¿verdad?, de lo que es este lugar y de lo que es la casa de Dios. Vamos a hablar de eso, de la casa de Dios, de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, que es algo importante en nuestras vidas. Quiero invitarles a buscar allí en la palabra de Dios, en el libro de Isaías,
en el libro de Isaías, en el capítulo 56. Voy a usar un versículo, o sea, vamos a leer el contexto del capítulo, el capítulo 56 del libro de Isaías. Vamos a fijarnos en el verso 7. Parece que ese no es un batería. Yo tengo batería. Verso 7, Isaías 56, en el verso 7, dice, voy a leer el versículo, dice así la palabra del Señor. Así dijo Jehová, guardad y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el Hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y quiero hablarles en esta noche, ¿verdad?, de lo que es la casa de Dios. Lo que es la casa de Dios. Yo no sé cuánto significa para cualquiera de ustedes tener su propia casa. Tener su propia casa. Uno de los problemas que tenemos en Cuba, ¿verdad?, es el problema habitacional. O sea, dónde vivir cuando usted se casa. Dónde poder las parejas nuevas y los muchachos nuevos que se casan. Y dice, hay un refrán viejo que dice, el que se casa, casa quiere. Pero a veces se hace difícil la casa. Y hay muchos padres y muchas familias que le abren a sus hijos, ¿verdad?, las puertas de su casa. Y le dicen, bueno, tú vas a vivir aquí conmigo en mi casa. Y lo traen a vivir a la casa. Pero el problema es que la casa tiene que ser de alguien, ¿verdad? Y entonces empiezan los conflictos. Algo que yo enseño como pastor. Y esto tiene que ver con el mensaje, pero de paso voy a enseñar, ¿verdad?, a algunas personas de algo importante. Algo que enseño como pastor es que si usted quiere tener problemas con sus hijos, métalos en su casa, déjelos casarse en su casa y déjelos que habiten en la casa, para que usted vea que se convierten en sus enemigos y usted en sus enemigos. Porque el que se casa, casa quiere. Y yo le digo a las muchachas, cuando están enamoradas, cuando tienen novio, si no le hace una casa, aunque sea debajo de un puente, no se case. Hace poco fui a una boda, el sábado antepasado, fui a una boda de una muchacha de la iglesia que se casaba con un muchacho, iba a vivir con la suegra.
Yo casi nunca caso. Si se van a vivir con la suegra, no los caso, porque creo que se van a divorciar casi siempre. Y se los digo, es una condición que pongo. Si no, no los caso. Búsquense otro pastor que los case. Y entonces, pero ella iba a vivir, pero con la condición. Me dijo, va a ser. Me habían hablado tarde, pero tenían que buscarse una casa. Yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es tener una casa donde usted viva. Sea más bonita, sea más fea, sea más grande, sea más chiquita, sea más malita, sea más buenita, pero es su propia casita y usted es su casa, la que usted tiene. Bien, usted puede pensar, ¿verdad?, en Dios. Dios necesita casa donde habitar. Necesita Dios casa donde habitar. Necesita un lugar donde habitar Dios. Dice la Biblia que Dios no habita en casa hecha de manos, así dice la Biblia. Sin embargo, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, quiso hacerle a Dios una casa. No sé si usted ha leído la historia, algunos tal vez no han leído la historia, pero el rey David, uno de los hombres más grandes de la historia de Israel y del mundo, quiso hacerle a Dios una casa. Y Dios no se lo permitió. Qué triste. Le dijo, tú no me vas a hacer casa, porque tú has derramado mucha sangre y no me vas a hacer casa. Y entonces David no pudo hacerle casa a Dios, pero empezó a guardar dinerito, empezó a guardar oro, plata, muchas de las cosas de su reino y de él las empezó a guardar y las acumuló para que un día se hiciera casa a Dios. Y la casa se la hizo, le hizo casa a Dios su hijo Salomón. La casa de Dios para nosotros los cristianos se llama templo. Y templo no es lo mismo que iglesia. Una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. Por eso quiero hablarles hoy de la casa. Pero quiero que los cristianos y los que no conocen de la palabra puedan entender lo que les quiero decir. Y que puedan entender lo que está sucediendo hoy aquí. Y lo que estamos haciendo hoy aquí. Lo que estamos inaugurando hoy aquí. Una cosa es templo y otra cosa es casa. Los cristianos, al lugar donde adoramos a Dios, le llamamos templo. Los judíos, en el lugar que adoran a Dios, le llaman sinagoga. Los musulmanes, en el lugar que adoran a Dios, le llaman mezquita. Y todas las religiones le ponen un nombre al lugar donde se reúnen. En la Biblia nosotros encontramos el lugar templo. Y se habla del primer templo, de esta historia que les hice de David. Y el primer templo lo construyó Salomón, uno de los hombres más sabios de la historia, o el más sabio de la historia. Construyó el primer templo para Dios con los recursos que guardó su padre David. Y le hizo el primer templo a Dios, porque le habían hecho desde el desierto, que Dios empezó a reunir un pueblo que se llama Israel, y desde el desierto, desde antes de Egipto, después que lo sacó de Egipto, antes de Egipto, ya estaba Dios formando un pueblo. Pero cuando sacó de Egipto ya una nación organizada y formada, comenzando, empezaron a caminar por el desierto. Y bueno, ellos tenían unas casas de campaña, era un tabernáculo, le llamaban, que lo armaban cuando el Espíritu de Dios, allí la nube estaba sobre ellos, ponían el tabernáculo, lo ponían. Cuando la nube se levantaba, recogían todos aquellos palos y cortinas y se lo llevaban. Lo primero que tuvo Dios fue, ellos hicieron un tabernáculo. Después Salomón le hizo casa fija. Y yo quiero leerles a ustedes algo de lo que dijo allí, ¿verdad? Salomón, cuando inauguró aquel primera casa, primer templo para el Señor. Le voy a invitar a buscar en sus Biblias, allí en el libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 6, dice así la Biblia:
Voy a leer a partir del versículo 13. La segunda parte del versículo 13 dice: se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y extendió sus manos al cielo y dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios semejante a ti en el cielo ni en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia con tus siervos que caminan delante de ti de todo su corazón, porque has guardado a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Tú lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como se ve en este día. Y a partir del versículo 20 dice Salomón en su oración y pide a Dios lo que quiero yo también para esta casa, para este lugar: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre este lugar del cual dijiste: mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Asimismo, que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren oración. Que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Si alguno pecare contra su prójimo, y si le exigiere juramento, y viniere a jurar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, y actuarás, y juzgarás a tus siervos, dando la paga al impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante del enemigo por haber prevaricado contra ti, y se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, tú oirás desde el cielo, desde los cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y le harás volver a la tierra que diste a ellos y a sus padres. Si los cielos se cerraren y no hubiere lluvias por haber pecado contra ti, si oraren a ti hacia este lugar y confesaren tu nombre y se convirtieren de sus pecados cuando los afligieres, tú lo oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, y les enseñarás el buen camino para que anden en él, y darás lluvia sobre tu tierra que diste por heredad a tu pueblo. Si hubiere hambre en la tierra, o si hubiere pestilencia, si hubiese tizoncillo o añublo, langosta o pulgón, o si los sitiaren sus enemigos en la tierra en donde moren, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. Y dice el versículo 40: ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. En el libro de Isaías y en el Nuevo Testamento, se los voy a leer después, Jesús llamó a la casa
de Dios al templo le llamó casa de oración. Casa de oración. Una de las cosas más importantes de la vida cristiana es orar. Una de las cosas más difíciles de la vida cristiana es orar. Orar es tan fácil. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Puede cerrar los ojos o no cerrar los ojos. Como yo crecí en la iglesia siempre, ¿verdad? Crecí en la iglesia siempre he cerrado los ojos para orar. Y una vez en el seminario había un compañero de nosotros que no cerraba los ojos para orar. Y lo fuimos sorprendiendo en varios lugares, ¿verdad? Se oraba y él con los ojos abiertos como si nada. Y un día, cuando llamamos la atención, nos dijo: díganme un solo pasaje de la Biblia donde dice que hay que cerrar los ojos para orar. Yo lo he buscado, todavía lo estoy buscando. Claro, él no era muy bien que andaba, estaba mal en aquel entonces. Y no oraba, no porque, pero nos sorprendió. Aún en su mal me enseñó algo. Porque de la oración hay muchas cosas. Ni siquiera hay que cerrar los ojos. Usted puede hacer una oración con los ojos abiertos. Así la hizo, yo pienso, Nehemías delante del rey. Pero Dios también manda a orar. La Biblia habla mucho de la oración. Yo no voy a hablar ahora todo de la oración. Pero usted puede orar acostado, sentado, levantado, arrodillado, postrado, con las manos levantadas, como quiera. Usted puede orar en la iglesia, en la calle, en la casa, en el cuarto, en secreto. Dios mandó a orar. Me encanta el Señor cuando oramos en secreto. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. La mayor oración no es la de la iglesia, la que usted hace en público, como la oración del fariseo y el publicano. No es la mayor, era en el templo. No es la oración del templo, es la oración de secreto. Dice: cuando ores a tu Padre, entra a tu alcoba, entra a tu cuarto y cierra tu puerta. Yo, basado en este pasaje de la Biblia, le digo a la gente, ¿verdad? El cuarto, sé que en estos campos es difícil a veces, pero según la Biblia, el cuarto tiene que tener puerta, porque el cuarto es un lugar íntimo. Es en la intimidad con Dios. Cierra la puerta y habla a tu Padre que está en secreto. Pero hermanos, muchas veces no podemos orar aquí, no podemos orar allá. Pero hay un lugar que debería estar abierto las 24 horas para orar. ¿Y sabe cuál es el lugar? El templo, la casa de Dios. A mí me gusta de la iglesia católica, de los templos católicos. ¿Sabe lo que me gusta? Está abierto todas las horas. Y yo he visto a la gente entrar y arrodillarse y postrarse. El templo abierto 24 horas para orar. Cuando Ana, la mamá de Samuel, está en la Biblia, ¿verdad? Estaba afligida, fue al templo a orar y allí derramó su corazón. Y el sacerdote creía que ella estaba borracha, porque estaba derramando su corazón. Cuando el niño Jesús fue presentado en el templo, allí estaba la vieja Ana, que tenía más de 100 años, la vieja Ana, que iba día por día al templo, ¿verdad?, a orar. Porque dice el Señor: mi casa será llamada casa de oración. Cuando los cristianos oran, cambian todas las cosas. Orar se hace tan difícil porque es darle el lugar a Dios. Fíjese, es tan fácil orar. No hay que ir a la escuela para orar. No hay que saber mucho para orar.
No hay que conocer ni siquiera toda la Biblia para orar. Cualquiera puede orar. Ya le digo como quiera. Pero qué difícil se hace orar. Si usted es un cristiano sincero, sabe que su vida de oración es pobre. Y es la de todos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo impide el tiempo de oración. Sobre todo, postrarnos delante del Señor. Cuando el diablo fue a tentar a Jesús, le dijo: si postrado me adorares. Yo he aprendido por la Biblia, cada vez que alguien se postró ante Jesús, para cualquier cosa que clamó y se postró, lea la Biblia, la recibió. La recibió postrado ante Jesús. Los cristianos no nos postramos ante nada más que Jesús, que Dios. En ningún mejor lugar para postrarse que el templo. Nadie sabe, ¿verdad?, el valor de un templo, el valor de una casa de oración, el valor de una casa para Dios. Yo pienso que este pueblo, La Quinta, un pueblo, fui pastor 10 años ahí en Vueltas, y siempre oí hablar de La Quinta, pero el pueblo de La Quinta, el pueblo de La Quinta. Nunca vine a La Quinta. Hoy cuando venía yo dije: no hay por el cementerio para allá un camino por acá. Vinimos por Camagüey, no era por ahí. Sí, La Quinta por ahí. No sé si alguna vez vine, una vez o dos, no recuerdo. Si vine no lo recuerdo. Es un pueblo pequeño. Y cuando vi el templo ahora, yo lo había visto por foto, pero no es igual verlo por foto que verlo cuando usted lo ve en todo el pueblo. La obra de Dios, la casa de Dios, ¿qué valor tiene? Voy a decirle algo para los que viven en La Quinta. Para este día de hoy es una gran bendición hacer un lugar para Dios. Y el que Dios lo haya permitido hacerlo en el corazón de los que lo puso, de los que actuaron. Cuando José hablaba el pastor José, de los que murieron, quisieron ver la obra de Dios, quisieron ver la casa de Dios, pero estuvieron en su corazón. David quiso verla, no la vio, pero hoy la tuvo en su corazón. Y cuando hay casa de Dios, hay muchas bendiciones, porque entonces hay un pueblo que ora. Yo aprendí algo del templo. Voy a decir 2 o 3 cosas del templo. Una es que si Dios hizo esto, hoy es un día especial. Tal vez cuando nosotros nos vayamos y se vayan otros, se quede el grupo pequeño de aquí. No conozco la iglesia, no conozco el grupo, no sé cuántos son. Pueden ser muy pequeños o pueden ser menos, pero la presencia de Dios va a estar aquí. Y cada vez que vengan a orar aquí va a estar el Señor. Y Dios va a estar con ustedes. 2 o 3 son suficientes para que esté Dios. Pero les voy a decir algo: un día Dios lo va a llenar. Así como está ahora o más. Porque aprendí algo del tamaño que es la pecera, es la cantidad de peces que se puede echar. A veces un templo pequeño, usted ve que sí, hay una iglesia pequeña, tiene que multiplicar sus salidas porque es pequeño. Esa es una. Si Dios puso en el corazón hacerlo grande, Dios lo va a llenar. Es Dios, como Salomón, la presencia de Dios, mientras que busquen a Dios. Segundo, cosa que aprendí. Hicimos a Oriente, a Baracoa. Fuimos muchas veces. Cuando era pastor de la primera de Cárdenas, hicimos varios viajes misioneros, 8 veces. Fuimos a Baracoa a ayudar. Yo pensaba que era el último de Cuba, Baracoa, hasta la punta de Maicí. Yo dije, como no podemos ir todavía no estaban abiertas las puertas de Cuba para salir a otros países. Y dije, bueno, vamos aquí a empezar a salir hasta lo último, dice, lo último de la tierra. Ya que no podemos ir a lo último de la tierra, vamos a ir a lo último de Cuba. Baracoa. Resulta ser que aprendimos muchas cosas.
Y una de las que aprendimos fue que cuando llegamos a lo último de Cuba, los hermanos me dijeron: no, esto no es lo último de Cuba, esto es lo primero de Cuba. Por aquí empezó Cuba. Esta fue la primera villa fundada por Cristóbal Colón, Baracoa. Escucha eso. Lo último de Cuba, Pinar del Río. Aprendimos eso. Pero hubo algo que me disgustó como pastor, como cristiano. Cuando fuimos a aquellas montañas y a aquellos lugares, los templos eran preciosos. Los templos eran grandes. En montañas que solo subían mulos, subieron materiales. Yo quisiera que un día pudieran ir y vieran los templos que hay allí. Preciosos. En pocas partes de Cuba tal vez haya templos tan preciosos como los que hay para allá. Pero había gente muy pobre. Personas con muchas necesidades. Y eso a mí me disgustó. Yo dije: ¿cómo estas iglesias han empleado tantos recursos, tanto dinero y tanto sacrificio en hacer estos templos tan lindos, cuando las casas de las personas a veces tienen hasta nylon prieto de ventana y piso de tierra? ¿Por qué es eso? Y estuve así, disgustado, sin entender, como 3 años, yendo allí a ayudar a la gente. Yo decía: los vamos a ayudar más nosotros que ellos que son de aquí mismo. Y al 3er año me dijo un pastor, y me dijeron los hermanos de una iglesia, hermanos muy pobres, se gozaban de tener templos muy hermosos, porque me enseñaron algo y me dijeron, como los macedonios, me dijeron: de nuestra pobreza y de todo lo que usted ve aquí, lo mejor, la excelencia es ¿para quién? Para Dios. Lo mejor es lo de Dios. Parecido al libro de Ageo. Y ahí entendí que el templo para ellos, de toda la comunidad, cristianos, allí fueron fundados cristianos, hay muchos cristianos. El gozo de ellos, la alegría de ellos es el templo, la casa de Dios. Lo más hermoso que tienen. Porque Dios se merece, ¿qué cosa? Lo mejor. Lean Salomón, lean cuando David, lo mejor de lo mejor para Dios. Porque la casa de Dios no es mi casa, ni es tu casa, ni es la casa del pastor, ni es la casa de los que la hicieron, ni es la casa de los que dieron, ni es la casa. ¿Es casa para quién? Para Dios. Y la casa de Dios está abierta a todo el pueblo, a toda la comunidad, a los cristianos y a los inconversos, a los santos y a los pecadores. La casa de Dios no le cierra las puertas a nadie. Todo el que entra por esa puerta puede ser bendecido, puede ser cambiado, puede ser transformado, no por la iglesia, por el poder de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta en la iglesia y en sus hijos. Fíjese qué importante es el templo. Allí en el libro de los Hechos, la Biblia narra de un paralítico, de un hombre inválido que se sentaba a la puerta del templo. ¿Cada qué tiempo? ¿Qué dice ahí en el capítulo 3 del libro de Hechos? Se sentaba en la puerta del templo. ¿Cada qué tiempo? Todos los días. Todos los días en el templo y por las casas. El templo es un lugar para abrirlo todos los días, pero es un reto tremendo para una iglesia tener el templo abierto todos los días. Cuando hoy lo que estamos haciendo es cerrándolo más y cerrando menos culto, menos programa, menos tiempo de oración.
Pero hermanos, todos los días se sentaba un hombre. Y dice en el libro de los Hechos que a las 3 de la tarde, a la hora de la oración, venían al templo a orar Pedro y Juan. Y cuando venían entrando, aquel hombre les pidió, ¿qué les pidió? Se sentaba a la puerta del templo. ¿Sabe usted para qué? Para pedir dinero. Hay mucha gente que viene al templo o va a la puerta del templo para buscar dinero. Y Pedro y Juan le dijeron: ni oro ni plata nosotros tenemos, mas lo que tenemos te damos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Yo oí a un predicador predicar de este texto y dijo algo así para la iglesia de hoy. La iglesia de hoy puede ser que tenga dinero, que tenga recursos. Puede ser que si el cojo se sienta al templo, el inválido, y pida dinero, le dice: toma 10 pesos, toma 20, toma 100. Pero no tiene poder. La iglesia hoy tiene dinero, pero le falta poder. Y el templo es para transformar la vida de las personas. Esta es casa de Dios. Casa de Dios. Consagrada y dedicada a Dios. Casa de Dios no se usa para otra cosa. Cuando yo era pastor de la primera iglesia bautista en Cárdenas, que tiene un templo muy hermoso, me fueron a ver de la ICRT, ¿verdad?, para una película que querían firmar. Una película que se firmó, y ahí está por Cuba, de una muchacha que se enamora de un sacerdote. Y el templo, yo acababa de llegar, y el templo estaba en malas condiciones. Y el templo necesitaba reparación y dinero, pero tenía una iglesia pequeña y sin recursos. No podíamos hacer nada, ni siquiera pintarlo, ni arreglarlo. Entonces, me hablaron para invertir. Me dejaban el templo nuevo de paquete. El ICRT dejaba el templo nuevo de paquete. Lo iban a arreglar, lo iban a pintar, le iban a poner, pero ahí estaba. Yo le expliqué a los que me vinieron a ver, le expliqué algo que mucha gente no entiende. Y le dije: este es un lugar santo. Es un lugar santo. La palabra santo no significa perfecto, porque algunos piensan que nosotros los cristianos somos santos, somos gente perfecta. No, santo quiere decir separado, consagrado, dedicado, entregado. Yo siempre pongo el ejemplo que usted puede coger esa Yamaha, ¿verdad?, esa pianola, y usted puede tocar con ella. ¿Qué música puede tocar con ella? Cualquier música. Pero está consagrada, dedicada, santificada. ¿Para qué? Para tocar música cristiana. Usted no puede coger esa pianola y sacarla para otro lugar, para unos 15, o para una fiesta, o para un acto, o para cualquier otra cosa. No. Es un lugar santo, consagrado, dedicado a Dios. La casa que hoy se dedica, esta casa, hoy se santifica y hoy se dedica para Dios. Un día Jesús entró en el templo y dice la Biblia que cuando Jesús entró al templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En el tiempo de Jesús, fue Jesús al templo, a visitar el templo, y ahí estaban negociando y vendiendo. Y dice, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, algo para vender, algo para negociar, aunque fuera para el culto,
no lo permitía. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, los religiosos de aquel tiempo, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su enseñanza. Mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. Qué importante es cuando oramos. Qué importantes son los cultos de oración dentro de la iglesia. Es el culto que menos gente viene, el culto al cual menos cristianos concurren y visitan, pero es el culto más grande que hay. Dios no dijo: mi casa es casa de alabanza, ni mi casa es casa de predicación, ni mi casa es casa. Mi casa es casa de oración. Por eso cada vez que se ora y se invoca la presencia de Dios en el templo, ¿qué lugar tiene? Este es un lugar dedicado para orar, santificado para clamar. Cualquier problema, dijo Salomón, y se cumple en la Biblia hoy también, cualquier problema que usted tenga, cualquier enfermedad, cualquier plaga, que no haya lluvia, cualquier problema en su familia, lo que usted tenga, venga a este lugar a orar y verá la presencia de Dios, la mano de Dios. Ana fue al templo a orar porque no podía tener hijos, porque la otra mujer de su marido, tenía 2 mujeres, la avergonzaba, y ella fue a la casa de Dios a orar en un tiempo de crisis, cuando ni el sacerdote ni los hijos andaban bien. Todo el mundo andaba mal, pero aquella era la casa de Dios, el lugar para adorar a Dios. Y ella oró a Dios, y Dios le concedió lo que pidió, no se lo dio el Señor. El valor que tiene un templo, la presencia de Dios en todo tiempo. Fíjese que dice Salomón: en cualquier lugar que estén, y de ahí viene la costumbre de los judíos y de los musulmanes, en cualquier lugar que estén, si se volvieren hacia tu casa y te clamaren, porque no pueden venir aquí, pero se vuelven hacia su casa, que tú les oigas en el cielo. Si usted ve un musulmán por ahí, verá, yo he estado una vez en un ómnibus interprovincial, iba hacia Oriente, y cuando paró en Ciego de Ávila, se tiró un musulmán, un estudiante aquí, puso una toallita, ¿verdad? Y se inclinó, buscó un lugar allí, y él se tiró hacia un lugar. Él fue hacia donde está la mezquita en su país, donde está allí Mahoma enterrado o sepultado. Ellos buscan el lugar, el centro de un pueblo es la casa de Dios. La mayor bendición de cualquier lugar es una casa para Dios. No importa el tamaño, no importa lo que sea, pero ustedes aquí en la Quinta han sido bendecidos y van a ser muy bendecidos. Cuando Dios puso en el corazón hacer esto, del tamaño que lo hizo, en el pueblo que la hizo, usted va a ver lo que Dios va a hacer. ¿Cuántos hay de la Quinta aquí en esta noche que viven aquí? ¿Cuántos son de aquí? Por favor, levante su mano. Dios les bendiga. ¿Qué pueblo? Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Son los que más le estoy hablando. Son los que más le estoy hablando. Ustedes saben, ¿verdad?, lo que es la obra de Dios. Lo que Dios hace en un corazón. Dios comienza con un hombre, con una mujer, con un niño. La obra de Dios comienza con cualquiera. Con alguien en algún lugar, en el lugar que Dios ama. Y Dios comienza con esa persona. En Cuba comenzó con un hombre en Cuba. Hoy son muchos los cristianos, pero la obra bautista, Alberto de Jesús Díaz, un hombre. Hoy somos muchos, pero un hombre o una mujer
donde Dios pone allí su corazón, su amor, su vida, derrama y pone a hacer cosas, muchas cosas, un templo, una obra, una iglesia, un lugar, cualquier cosa. Pero qué importante es una casa de oración, casa de Dios. Casa de Dios. ¿Hasta cuándo va a estar esta casa de Dios? Oiga bien, hasta el día en que Él venga. Le voy a hablar cuando esta casa va a terminar y va a comenzar otro lugar. Ojalá que usted pueda estar en ese lugar. Un lugar donde no va a haber templos. En el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor, hablando sobre cielo nuevo y tierra nueva, ¿verdad? Cielo nuevo y tierra nueva. Dice allí en la palabra del Señor, dice allí hablando de la nueva Jerusalén, dice muchas cosas de este lugar, pero le voy a leer en el versículo 22 de esta ciudad. Dice, voy a leerle el 10 primero para que usted oiga algo. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Las 12 puertas, dice el versículo 21, eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y dice el versículo 22, hablando de esta ciudad, con estos muros, con las calles de oro, mar de cristal. Pero dice, verso 22, y no vi en ella templo. No vi en ella templo. No había templo. ¿Por qué? Dice allí por qué. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Los que amamos al Señor, amamos la iglesia y amamos el templo. Amamos a Dios, pero el que ama a Dios ama la casa de Dios. El que ama a sus padres ama la casa de sus padres. La casa de mis padres, yo le sigo diciendo, ¿sabe usted cómo? Mi casa. Yo no sé si usted igual también. Usted tiene otra casa, pero usted, la casa de sus padres es mi casa. La casa de Dios es mi casa. Es la casa de Dios. Ahí caben todos los hijos. ¿Sabe usted que en la ciudad de Cárdenas, donde fui pastor por un tiempo, hay una madre que tenía 3 hijos? De los 3 hijos, 2, todos eran muy buenos. Pero uno de ellos, una muchacha, cuando tuvo 17 años, se rebeló contra la madre. Se viró contra la madre. Se enamoró y dejó su casa. Y los padres le rogaron. Y ella le dijo, no me importa nada. Y se fue de la casa. Se casó, se juntó, se casó, tuvo hijas. Pasó el tiempo y el hombre la engañó. La venía engañando hacía tiempo. Pero cuando ella se dio cuenta que la había engañado y ya no la amaba, pensó, ¿a dónde ir? ¿A dónde usted iría otra vez? ¿A dónde usted iría? Se quedó sin casa, con su hija, no quería seguir viviendo ahí. ¿Dónde va a ir? ¿Dónde usted iría? Ella decidió volver a su casa. ¿Sabe lo que dijeron sus 2 hermanos que siguieron viviendo con su mamá? Ella aquí no puede venir. Ella aquí no puede entrar.
ella aquí no tiene nada. Ella se fue, te faltó el respeto, te ofendió delante de todo el mundo. Aquí ella no entra más. ¿Qué diría usted como madre? ¿Qué diría usted como padre?